Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en este viernes 21 de febrero, donde celebramos la memoria de San Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia. Escucharemos la primera lectura que está tomada del libro del Génesis, capítulo 11, versículo del 1 al 9. Toda la tierra hablaba una sola lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sinaí y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y las torres que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que caiga con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes se morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por este nuevo amanecer.
Gracias por la vida. Gracias, Señor, por la familia, los amigos. Gracias por un día más, Padre de bondad. Gracias por las dificultades también. Porque todo no puede ser sabor y sabor. No, también tenemos que darte gracias por las dificultades y aprender de ellas, de los errores, aprender de los trompezones, aprender a levantar los pies. Gracias, Padre amado. Gracias por tantas cosas hermosas que tú nos das. En los textos que hemos escuchado en el día de hoy, tanto en la primera lectura de Génesis como el Evangelio de Marcos, que hemos escuchado hoy, capítulo 8, versículos 34 al 39, según San Marcos, aquí vemos, podríamos decir, un mismo hilo, tanto en el Evangelio como en la primera lectura, que tienen un mismo contraste, y es que en los dos textos queda reflejado que cuando el ser humano impone su egoísmo y sus propios intereses sobre los demás, termina destruyéndose a sí mismo. Aquí vemos en la primera lectura, como dije, del libro del Génesis, aquí vemos cómo va explicando lo que ellos pensaban hacer. Encontraron una llanura en el país de Sinaar y ahí empezaron a construir el egoísmo, a construir una ciudad, una torre más alta que llegara hasta el cielo. Entonces Dios dijo, espérate, pues se me quieren pasar, vamos a bajar, vamos a entonces a ponerle que cada quien hable una lengua diferente, que no se entiendan. Y es que el egoísmo que el ser humano impone es algo un poquito fuera de ser. Su egoísmo y sus propios intereses sobre lo demás. Y termina por eso destruyéndose a sí mismo. Los ambiciosos, egoístas y sanguinarios se alían con otros iguales para explotar, excluir y dominar a los demás débiles. Aquí en la República Dominicana vemos como la Falconbrí, como Barrigol, en Cotuí y otras empresas, no le importa al campesino con tal de obtener su mineral. Entonces destruyen a los más débiles, pero al final todo se va a la ruina. Muchas grandes empresas e imperios están construidos sobre estas bases y por eso tarde o temprano terminan en la ruina. Si no tenemos a Dios, nos vamos a la ruina. Pues por más alto que escalen, el pecado siempre termina acabando con nosotros. Y eso sucede en la política, en los grupos sociales, en las religiones, donde quiera. Terminan derribándose, ya que el objetivo de su unidad no es realmente Dios y el bien común, sino los intereses personales de cada miembro. Por eso vemos los partidos políticos que comienzan con partidos mayoritarios y se van dividiendo hasta ellos mismos acabarse. En este evangelio que hemos escuchado también Jesús se encuentra alentando a sus discípulos. El que pierde su vida por mí y por el evangelio la salvará. El discípulo no es de mejor condición
que es su maestro. Le sigue de cerca. Le sigue de cerca para imitarlo. El discípulo ha de imitar a su maestro. Y para eso es necesario tomar cada día nuestra propia cruz. Tomarla y seguirla. No dejar la cruz nuestra. A veces queremos dejar la nuestra y tomarla de otro. No, es mi propia cruz que debo de tomar para yo poder seguir a Jesús. Que el Señor nos permita hoy seguir reflexionando sobre estos textos que hemos escuchado y poner en práctica para seguir a Jesús, cargar con nuestra cruz, dejar el egoísmo, la ignorancia, la prepotencia, todas esas cruces que son un poquito incómodas, esa cruz que pesan mucho y que a veces las queremos cargar, tenemos que dejarla. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y la acompañe siempre. Feliz día.